Muy buenas tardes, buenas noches. En esta hora le queremos saludarles en el amor de Jesucristo en este día lunes 29 de marzo, pues estamos dentro del marco de la Semana Santa y queremos tener este pequeño devocional, amados hermanos, esta pequeña reflexión para que cada día de esta semana podamos recordar la obra de Jesucristo y todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que vamos a tener unos momentos, unos minutos para poder recordar lo que el Señor hizo por cada uno de su pueblo. Así que hoy es lunes conocido como lunes de autoridad, y queremos glorificar el nombre de nuestro Señor en este momento. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos guíe en todo lo que hagamos. Oremos. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder reflexionar tu palabra. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que hagamos en estos momentos y que tu iglesia, Señor, ahí en casa pueda también gozarse con nosotros, de manera que juntos podamos adorar y bendecir tu gran y bendito nombre. Señor, Espíritu Santo, guíanos en esta hora, danos un corazón gozoso, abierto, de manera que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y tengamos la lectura bíblica. Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, puedes abrirlo para poder reflexionar la escritura en estos momentos. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 19. Lo leo, hermanos, pueden escucharlo, o si tienes tu Biblia, sígueme ahí, o puedes leerlo también en tu casa en voz alta. Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 19, que dice de esta manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Amén. Quiero enfatizar una palabra que se repite en este pasaje, la palabra templo. Versículo 15, Jesús en el templo. Luego dice, comenzó a echar los que vendían y compraban en el templo. Y luego sigue diciendo en el versículo 16, y nadie quería que Jesús atravesara el templo llevando mercancías. Y después viene la pregunta: ¿no saben ustedes que mi casa, el templo, es casa de oración? Y ese es en el sentido que hoy vamos a tener la reflexión de esta tarde-noche. Limpieza en el templo. Limpieza en el templo. Estamos en esta Semana Santa, como comenzamos ayer, por la gracia del Señor, le hemos titulado nuestro tema general, Camino a la Redención. Jesús entró el domingo a Jerusalén, y dice la Escritura dentro de este contexto, Marcos capítulo 11, versículo número 15, dice, vinieron pues a Jerusalén. Como que otra vez, sí, si vemos el contexto, cuando Jesús entra a Jerusalén el día domingo, por la noche sale de Jerusalén y se va a Betania. Al día siguiente, Jesús vuelve a regresar. Y dice la palabra del Señor en Marcos 11, versículo 12, al día siguiente salieron de Betania y se dirigieron nuevamente, dice el 15, vinieron pues a Jerusalén. Y entonces, al entrar a Jerusalén, ahora no entra específicamente en la ciudad. Ahora entra en un lugar especial Jesús el día lunes, y que es el templo. Pero Jesús encuentra algo
que él no le gustó. Jesús encuentra algo en el templo que no le sigue gustando hoy en día. ¿Qué es lo que Jesús encontró? ¿Qué hizo Jesús para remediar el problema? ¿Y qué invitación nos hace Jesús hoy día? En esta tarde, noche, a través del pasaje, oremos y reflexionemos la palabra. Padre, nuevamente, en esta hora te pedimos nuevamente que el Espíritu Santo nos hable en esta hora, que podamos recibir tu palabra, que podamos entenderla, Señor, y que podamos ponerlo en práctica. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Limpieza en el templo. En esta semana, que se le conoce como Semana Santa, invito a la iglesia, el Divino Salvador, la iglesia local, sus campos misioneros, a todos aquellos hermanos, hermanas que nos ven de otras iglesias, de otros estados, de otras comunidades. Juntos vamos a recorrer el camino de redención que Jesucristo cada día se acercaba para darnos salvación. Que juntos vamos a recorrer el camino de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, desde su entrada triunfal hasta su resurrección. Esta semana estaremos reflexionando unos minutos durante estos días de lo que Jesús hizo en su última semana de vida para darnos redención aquí en la tierra. Después del día domingo, dijimos que Jesús entró a Jerusalén, lo reciben con palmas, lo reciben con alegría, pero esa alegría fue momentánea. Lo vimos ayer en el mensaje. Pero al día siguiente, lunes, un día como hoy, dice la palabra, entró nuevamente a Jerusalén, pero va a un lugar específico. Entra en el templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para dar gracias al Padre, para adorar al Padre, para glorificar al Padre. Y sin duda alguna, para orar también. Pero Jesús, en vez de encontrar a un pueblo adorando a Dios, a un pueblo que tal vez debía de estar dando gracias a Dios, aunque sea lunes, encuentra a un pueblo o a la gente vendiendo sus mercancías. De manera que en vez de encontrar Jesús gente consagrando sus vidas en el templo, Jesús encuentra la gente que ha hecho un mercado dentro del templo. Vendían de todo, vendían palomas, vendían corderos para el sacrificio de la Pascua. Había un desorden total en el templo, vendían de todo y Jesús, dice la palabra, con toda autoridad en otros evangelios y también en este pasaje que hemos leído, el versículo 15, volcó las mesas de los cambistas, de los vendedores. Volcó las mesas, las sillas, tiró todas las mercancías. Y Jesús empieza a sacar la gente de ese lugar santo. Y de esta manera Jesús comienza a limpiar, a purificar el templo con la autoridad que el Padre le había dado. Y es por eso el lunes se le conoce como el lunes de autoridad. Jesús va al templo, volcó todo y habló también con autoridad diciendo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y qué es la autoridad, hermanos, hermanas? Es la potestad, la facultad de gobernar todo aquello que se le ha dado a una persona. Administrarlo con justicia. Y Cristo tiene todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Incluso Jesús en Mateo 28, versículo 18 dijo, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es Dios y tiene toda la autoridad, mis amados hermanos, para realizar todo aquello que le agrada y que le glorifica su nombre, pero también tiene toda la autoridad
de disciplinarnos en un momento dado cuando no escuchemos su voz. Y es cuando Jesús, desde que comienza su ministerio, vemos en los evangelios que siempre habló con autoridad y la gente reconocía la autoridad de Jesucristo. En Mateo 7, 28, 29 dice, y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. De manera que Jesús, en este pasaje, día lunes, purifica el templo con toda la potestad y autoridad que el Padre le había dado, porque Dios siempre busca una limpieza espiritual en nuestras vidas, también hoy día. Y nosotros, Dios nos dice a través de su palabra esto, nosotros también somos el templo de Dios. ¿Recuerdan eso? El apóstol Pablo lo dijo allá en Corintios, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros, la iglesia, que creemos en Cristo Jesús, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Jesús purificó el templo de Jerusalén. ¿Y qué nos enseña hoy para nosotros lo que hizo Jesús hace miles de años? 3 cosas rápidamente. Número 1, que somos una iglesia bajo autoridad de Dios. Somos una iglesia bajo la autoridad de Dios. Somos una iglesia con un gobierno divino. Debemos de dejar guiarnos por el Señor. Por eso, como iglesia, siempre debemos de pedir la dirección del Señor para todo. En todo lo que hacemos, en los planes, en los trabajos. No hagamos las cosas como yo quiero, ¿verdad? A veces queremos hacer las cosas como yo quiero, como a mí me gusta, sino que siempre tenemos que pensar que estamos bajo la autoridad divina, bajo el gobierno divino. Por eso, también en tu vida, como templo del Espíritu Santo, deja que Dios gobierne tu alma. Que en esta Semana Santa sea un tiempo de renovación, sea un tiempo donde Dios cambie tu vida. Deja que Dios, a través del Espíritu Santo, renueve tu corazón y tu mente. Deja que Dios gobierne tu vida. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia que somos nosotros y estamos bajo su autoridad. De manera que podemos, a través del Espíritu Santo, pero también a través de las enseñanzas de su palabra, a través de sus instrucciones bíblicas, a través de la exhortación bíblica, nosotros podemos ser purificados. ¿Por qué? Porque estamos bajo la autoridad de Dios. Cada exhortación, amados hermanos, que se nos haga la palabra del Señor, tomémoslo con gozo, con alegría y agradezcamos a Dios por la exhortación que a veces recibimos. En vez de enojarnos, en vez de decir el pastor, el líder otra vez nos regañó, nos echó pedradas. No, agradezcamos a Dios, porque Dios lo que busca es una limpieza espiritual para nuestras vidas. Así que no olvides, número 1, somos una iglesia bajo la autoridad de Dios. Número 2, el propósito de la autoridad espiritual. ¿Cuál es el propósito de esa autoridad espiritual de Jesús hacia nuestras vidas? Glorificar a Dios mismo, pero también edificar a la iglesia. Glorificar a Dios y edificar a la iglesia. El ejercicio de la autoridad en la iglesia es necesario porque en ello mostramos que dependemos de Dios, que hemos sido sujetados por el Señor, pero también es necesario para la edificación y formación de más discípulos en este mundo, enseñándoles que guarden las enseñanzas de Jesucristo para que sean como Él.
Es necesario dar buen testimonio para edificar esas vidas que necesitan a Cristo. Y es necesario hacerlo con la autoridad del Señor también, enseñando su palabra, instruyéndolos en su palabra, aconsejándolos, corrigiéndoles sus vidas y animarlos a través de la palabra y bendecir sus vidas. Hay mucha gente que no sabe cuál es el propósito de sus vidas. Viven al día, trabajan, planean, pero no saben cuál es el propósito de sus vidas. Y el propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero también los que ya tenemos a Cristo debemos edificar a la iglesia y a los no creyentes, para aquellos que no tienen a Cristo vengan al Señor. Así que es una oportunidad hoy para que vivamos en el temor de Dios y ejercitemos entonces nuestro compromiso de estar bajo la autoridad delegada por Dios. Y esto implica vivir en el temor de Dios, en obediencia a Dios, con un espíritu humilde. ¿Qué nos enseña la limpieza que Dios, a través de Jesús, que hizo en el templo? ¿Somos una iglesia bajo la autoridad de Dios? El propósito de la autoridad espiritual es glorificar a Dios. Y número 3, ¿qué encontramos en este pasaje? La naturaleza de autoridad es Dios mismo. La naturaleza de autoridad es Dios mismo. Es decir, Dios es la máxima y absoluta autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la creación. Él sustenta su creación, como dice Hebreos 1:3. La máxima y absoluta autoridad es Dios por derecho de redención, como lo dice Romanos 5:8. Así que vive sujeto bajo una autoridad, y esa autoridad es Dios. No vivas tu vida como se te dé la gana. Nunca digas, déjenme, es mi vida. No, tú tienes tu autoridad, que es Dios. Así que de esa manera, deja que Dios limpie tu corazón. Y terminamos esta reflexión con este llamado del Señor mismo. Vivamos bajo la autoridad de Dios, siempre, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. Que esta Semana Santa, amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños, sea una semana de cambios. Así como Jesús limpió el templo de Jerusalén por todo lo que había dentro, deja que Dios limpie tu vida. Deja que Dios limpie tu corazón. Deja que Dios tire todas aquellas cosas que te estorban para tener una relación creciente con Dios. Deja que Dios limpie todo pecado y que tu vida sea limpiado por nuestro Señor Jesucristo en esa obra de redención en la cruz del Calvario. Y hoy es una oportunidad para decirle, Señor, quiero que limpies mi vida, limpia mi corazón, inunda mi alma de tu luz, quita de mí toda maldad. Quiero formar parte de tu reino celestial, pero necesito de tu ayuda. Señor, quiero vivir bajo tu autoridad. Señor, ahora entiendo que el propósito de tu autoridad hacia mí es que yo te glorifique. ¿Por qué? Porque tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi sustentador. Y tú eres el Padre de todos los creyentes. Hermanos, esa es la invitación del Señor. Deja que Dios limpie tu vida. Deja que Dios purifique tu vida. Pero también pon de tu parte. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra del Señor. Como dice 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, en la versión internacional. Que el Señor purifique nuestras vidas y que esta sea nuestra petición
y que en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, que nuestras vidas cada día sigan siendo santificados con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Oremos y recibamos la bendición. Padre, gracias te damos por este momento de reflexión de tu palabra, y que este día lunes, Padre Celestial, sea un día especial también para nuestras vidas. Así como purificaste y limpiaste el templo de Jerusalén, hoy nos recuerdas que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y Señor, también tú quieres limpiar nuestra vida. Por eso en esta hora, gracias por tu palabra, y te pedimos a que limpie nuestro corazón, nuestro ser, de manera que glorifiquemos tu nombre y que siempre seamos una iglesia que reconozcamos que estamos bajo tu autoridad, bajo un gobierno divino. Que esta palabra, que esta reflexión pequeña y sencilla, Señor, traiga frutos en la vida de tu iglesia, y que cada uno de nosotros consagremos nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Señor, quédate con nosotros, quédate con la iglesia, y pedimos de tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, iglesia de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga de su paz en ustedes y en sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y los esperamos mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, para tener unos minutos de reflexión de la palabra del Señor. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Amén.